Estimadas, estimados, junto con saludarlos, les presento esta cápsula de video que hemos construido con el propósito de poder orientarlos y apoyarlos en la última etapa del módulo 5 del Diplomado en Docencia para las Carreras de la Salud. Esta presentación abordaremos brevemente, un aspecto que nos interesa que ustedes sean capaces de desarrollar y que además también constituirá parte de la evaluación final relacionado con la guía del docente. Entonces, al finalizar esta cápsula, la idea es que ustedes sean capaces de poder distinguir la diferencia entre estrategia y metodología de enseñanza, que es algo que ustedes han estado desarrollando en los foros, por lo tanto vamos a tomar algunos de los elementos de lo que ustedes mismos han planteado. Y en segundo lugar, poder identificar los componentes de una guía docente. Entonces, uno de los grandes temas que teníamos que abordar durante nuestro módulo era lo relacionado con poder definir qué es lo que eran las estrategias y las metodologías, ¿ya? Desde esa perspectiva, ustedes en los foros definieron estrategias como aquellas decisiones que va a tomar el docente para poder promover el aprendizaje de los estudiantes. Estas decisiones van a tener que ver con el poder determinar qué es lo que le vamos a enseñar, por qué se lo vamos a enseñar y para qué, ¿ya? Y por lo tanto, esas decisiones a su vez nos van a ayudar a poder decidir las metodologías que vamos a realizar para poder cumplir estas estrategias. Por lo tanto, las metodologías van a estar relacionadas con las acciones que se llevarán a cabo, es decir, cómo realizaremos las actividades para que los estudiantes puedan aprender y cuándo las realizaremos. Entonces, una manera, de poder vincular estos dos elementos, es decir, las estrategias y las metodologías, es a través de las construcciones de las guías docentes, ¿ya? Y la guía del docente básicamente va a ser una suerte de blueprint o un negativo de la actividad que nosotros vamos a llevar a cabo con nuestros estudiantes, ¿ya? Esta guía docente, por lo tanto, va a ser un documento que va a ser del docente y que lo recomendable es que ojalá por cada una de las actividades dentro del aula que nosotros vamos a realizar, podamos tener la construcción de estas guías, ¿ya? Recuerden que todo lo relacionado con las actividades de docencia clínica y las actividades de simulación clínica las vamos a ver en otros módulos, ¿ya? Ahora nos vamos a concentrar en poder hacer la definición, de cómo planificamos una actividad dentro del aula, ¿ya? Entonces, de esa perspectiva, cuando uno está construyendo la guía del docente, lo primero que tiene que tener claridad es que va a tener distintos elementos, distintas secciones. En primer lugar, vamos a tener los datos generales de la actividad que vamos a realizar. Después vamos a tener que presentar un encuadre curricular de lo que se está planificando. Bibliografía, si es que va a ser necesaria para la actividad que van a tener que realizar los estudiantes. Metodologías, es decir, hacer una descripción detallada de qué es lo que vamos a hacer durante nuestra sesión. La organización de la actividad, en la cual es una tabla, que nos va a orientar con elementos para poder saber y para poder llevar a cabo nuestra actividad. Y por último, va a estar los anexos, es decir, si es que necesitamos algún material extra que los estudiantes ocupen para poder desarrollar las actividades dentro de la sesión que estamos planificando, va a ir en esa parte, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ir revisando, brevemente cada uno de estos elementos para que ustedes los tengan presentes a la hora de tener que planificar actividades. En primer lugar, los datos generales, nos vamos a referir a los siguientes elementos. Primero, al título de la sesión, es decir, cómo se llama la actividad que vamos a llevar a cabo, ¿ya? En esta parte también se indica si es que va a ser, por ejemplo, un aprendizaje basado en problemas, si es que va a ser un aprendizaje basado en equipos, si es que va a ser una clase interactiva, si es que ustedes van a realizar, por ejemplo, un taller, etc. Lo detallan en esa parte. Después, en segundo lugar, también tenemos que indicar la asignatura en la cual se va a realizar esta actividad, y a la cual en el fondo pertenece. Y por último, la fecha. Es importante que vayamos registrando, la fecha de cuando realizamos las actividades para que después nos ayude, ya sea para poder encontrarlas o para poder tener claridad de qué es lo que hemos realizado. En segundo lugar está el encuadre curricular, ¿ya? Y esto tiene que ver en cómo nuestra actividad, o nuestra sesión que vamos a realizar se va a vincular con la asignatura y con lo que nosotros estamos buscando que los estudiantes aprendan, es decir, cómo se vincula con la estrategia, básicamente, ¿ya? Y acá, entonces, por lo tanto, lo que hay que determinar y lo que hay que indicar es el resultado de aprendizaje, la unidad a la cual pertenece la sesión, o la actividad que estamos realizando y los contenidos
que buscamos abordar durante esta sesión. Después la bibliografía, si es que la van a utilizar, es importante indicar las referencias. Ahora, como habitualmente nosotros estamos solicitando a nuestros estudiantes y le estamos poniendo como exigencia de que ellos hagan referencias de acuerdo a formatos determinados, ya sea APA o Vancouver, la idea, ¿cierto?, es que también, por lo tanto, las referencias que ustedes indiquen dentro de la bibliografía cumplan con esas mismas reglas, ¿ya? Ustedes tendrán que determinar, ¿cierto?, cuál es la que ocupan con mayor frecuencia. El resto de los componentes, y acá entramos ya a la metodología, ¿ya?, están en relación con poder hacer una descripción propiamente tal de lo que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, en la metodología, como recomendación, ¿cierto?, la sugerencia es que ustedes establezcan etapas dentro de la sesión de qué es lo que van a ir realizando. Algo similar a lo que estuvimos conversando, por ejemplo, en las clases interactivas, cuando les expuse, ¿cierto?, y cuando estuvimos haciendo esta actividad de cómo se arma una clase. La idea también, ¿cierto?, es poder hacer esto mismo, pero con las otras actividades, estableciendo las distintas etapas. Como vimos durante la fase presencial del módulo, ¿cierto?, tanto las clases interactivas, como los aprendizajes basados en problemas, como los aprendizajes basados en equipo, van a ir teniendo distintas etapas y distintas actividades que se van a realizar durante esas etapas. Entonces la idea es que en este documento, la guía del docente, ustedes puedan hacer una descripción tanto de las etapas como de las actividades, ¿ya? Después está la organización de la actividad, y esto tiene que ver básicamente con poder establecer, como les había mencionado anteriormente, una tabla en la cual ustedes vayan a indicar las etapas, ¿cierto?, las actividades, los tiempos que van a ocupar para cada uno de estos y los materiales necesarios es que van a tener que ocupar. Por ejemplo, si se recuerdan del aprendizaje basado en equipo, utilizaron distintas aplicaciones y distintas herramientas de tecnología de la información y la comunicación. Es ahí, ¿cierto?, en esta etapa, en esta tabla, donde tienen que decir, ¿cierto?, qué es lo que van a utilizar. Y por último tenemos los anexos. Y en los anexos, por ejemplo, pueden ir todo lo que tiene que ver con si es que van a realizar una prueba de entrada o una prueba de salida dentro de la sesión, si es que van a hacer ejercicios, si es que van a ocupar problemas, si es que van a ocupar guiones en caso de que tengan que hacer, por ejemplo, un roleplay, o si es que van a ocupar alguna situación de análisis, va en esta etapa en los anexos, ¿ya? Entonces, como les había comentado, esta presentación es breve, ¿cierto? Es más bien una cápsula de ayuda, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, es que si les queda alguna duda, ustedes los puedan consultar en el foro que vamos a dejar disponible para eso. Entonces, nos estamos viendo y les vamos a subir el material para que ustedes puedan seguir desarrollando las actividades del módulo y que puedan realizar la actividad final que va a tener que ver con la confección de una guía del docente.